Hora de empezar a detallar sobre la Guerra Civil Española. ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cuál es la razón por la cual guarda mucha relación con la narrativa de aquellos días? El ejército de África se subleva contra el gobierno de Frente Popular el 17 de julio de 1936, poniéndose a las órdenes de un general llamado Francisco Franco, el cual recibió noticias de sublevaciones en Ceuta, Melilla y Tetuán. Pero lo importante aquí es saber la razón por la cual se alzaron contra el gobierno. Tras la dictadura de Miguel I de Rivera y Alfonso XIII, se evidenció cierto atraso a nivel social, económico y cultural con respecto a los demás países de su entorno. España, tras esto, optó por un gobierno republicano y la elaboración de una nueva constitución, para no temer una vez más a los gobiernos de índole monárquico. Las siguientes contiendas se dieron a partir de las revoluciones propuestas de una república que estimaba lineamientos clericales. Es así que inició lo que conocemos como revoluciones anticlericales. Es así, la insurrección de la izquierda se concibe como una de las principales causas de la Guerra Civil Española. Algunos autores aseveran que el inicio de la misma fue el 34. Según las palabras de Indalecio Prieto, la revolución solo ha servido para hacer más profundo el abismo político que dividía a España. La guerra tendría una duración de 3 largos años. Fue una guerra fratricida y que además sigue trayendo cola hasta el día de hoy. La península quedó dividida en dos zonas, la republicana y la llamada nacional. Ningún país vecino mostró interés en las revueltas que se estaban produciendo en España. Es más, Inglaterra y Francia promovieron un acuerdo de no intervención, donde además se unieron muchos otros países. No obstante, este encuentro fue una farsa. Lo que realmente sucedía es que España se volvió un campo de batalla para las fuerzas totalitarias antagónicas en Europa, es decir, el narcisismo y fascismo contra el comunismo. Se convirtió en el laboratorio de experimentación de nuevas armas y armamentos de guerra. Las potencias nazi y fascistas proporcionaron tanques y aviones a los sublevados, además de una fuerza de infantería italiana voluntaria, siendo los mismos ingleses quienes les aportaron con combustible. La Unión Soviética tomó dicho suceso como una oportunidad de negociar con los republicanos, pues a cambio de armamento, víveres y otros materiales de contingencia, a cambio del oro del Banco Central de España. Además, también cabe recalcar que la mayoría de muertes que se presentaron en esta guerra se daban más por conflictos personales de índole política que por motivos de búsqueda constante de paz. A partir de la Batalla de Madrid, donde los republicanos cuentan, además de víveres y armamento soviético, con un ejército de militares voluntarios extranjeros de más de 50 países que en conjunto eran llamados brigadas extranjeras, empiezan una serie de batallas sucesivas. A pesar del gran éxito inicial de los republicanos, se ve una desestabilización política a nivel interno, factor que jugó un papel importante para su posterior derrota. El golpe militar fallido de julio de 1936 desembocó en una lucha entre las dos Españas que se prolongó casi 3 años. El triunfo consagró a Franco como dictador y empujó a miles de personas al exilio. El proceso revolucionario desembocó en huelgas obreras y aumentó la tensión política. El PSOE se dividía en dos facciones, radical de Largo Caballero y la moderada de Indalecio Prieto. Las fuerzas de la derecha abordaban al general Mola y a los militares. El plan de los sublevados era una dictadura militar y luego una república conservadora. En unos días ya controlaban el protectorado de Marruecos, pero la rebelión fue derrotada en el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia y en la Franja del Norte. El golpe fallido llevó a España a una guerra civil de duración indefinida. En esta coyuntura, los líderes de ambos bandos recurrieron al extranjero por ayuda, la cual esta ayuda militar soviética llegaría a la República en octubre. ¿Qué hacía César Vallejo en España? César Vallejo llegó a París y tuvo que sufrir las vicisitudes de todo migrante que busca insertarse en el nuevo medio social. La estrechez económica lo acosaba. En 1925, con la ayuda de su amigo Pablo Abril,
que trabaja de diplomático en Madrid, obtiene una beca de estudios y cada año hasta 1927 Vallejo viaja a España. En la España de entonces se impone la dictadura de Primo de Rivera y estos viajes le sirven al poeta para apreciar la vida en España, su gente, sus costumbres y además la actividad política. En 1930, cuando ya convivía con Georgette Philippart y después de 2 viajes en la Unión Soviética, el poeta, imbuido de materialismo dialéctico, se afilia al Partido Comunista Español y participa en células marxistas clandestinas en París. La policía sospecha de él y le requisa propaganda comunista. Es denunciado y el gobierno francés lo expulsa de este país por su activismo político. Se traslada a Madrid, donde intensifica su labor literaria, escribe su novela El tungsteno y el cuento Paco Yunque, publica su ensayo Rusia en 1931 y ese mismo año, con el apoyo de sus amigos, publica la segunda edición de Trilce. Este libro, el más radical escrito en lengua castellana, llama la atención de los escritores y críticos literarios de España y Europa. Antes de volver a París, al habérsele levantado el impedimento del ingreso a territorio francés, el poeta asiste el 14 de abril de 1931 a la proclamación de la Segunda República Española. Desde París siguió de cerca los acontecimientos políticos de España y al estallar la Guerra Civil en 1936 volvió y estuvo en el frente de Madrid, prestando apoyo logístico, repartiendo propaganda republicana, arengando a sus compañeros milicianos. En esta época, en que estuvo envuelto por su fervor de poeta revolucionario, se movilizó por una causa que consideraba justa y necesaria para conseguir un cambio social, político, cultural, histórico en España. El poeta tenía un especial apego a España. Apostaba porque en este país se instaure un sistema político-económico con bases socialistas y no dudó en entregar su arte, su palabra y acción a este cometido. Era tenaz en su lucha contra el enemigo, mientras arraigaba en su lucidez la escritura de un libro cuasi profético, una especie de apocalipsis que simbolizará el sacrificio del propio autor que, así como el verdadero héroe, el miliciano, asimilando su espíritu al de un pueblo, ofrenda su vida desde la palabra, por el advenimiento de un nuevo orden mundial. Por este vínculo existencial y poético, Vallejo clama para que cese este sufrimiento que le causa ver a la madre España con su vientre abierto por la cruenta guerra que enfrentan a sus propios hijos. En julio de 1937, el poeta asiste al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, creada nada más al estallar la Guerra Civil, donde confluyó con escritores de renombre como André Malraux, Tristan Tzara, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Vicente Huidobro, Octavio Paz, Ernest Hemingway, entre otros intelectuales de prestigio. En este congreso se debatió el papel del intelectual en los tiempos actuales. Se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo que representaba el ejército sublevado de Franco. Se repudió el levantamiento criminal del militarismo contra la República Democrática nacida del pueblo. En la asamblea, los escritores, hombres de actividad intelectual, declararon su identificación plena y activa con el pueblo, que ahora luchaba al lado del gobierno del Frente Popular. Vallejo, en representación de los escritores peruanos, pronunció en este congreso un emotivo discurso, en el que, entre otras cosas, incidió en la responsabilidad del escritor en los momentos más graves de la historia. Dijo que los escritores libres no deben callarse ante las persecuciones de los gobernantes imperantes, deben protestar y adoptar una actitud de compromiso y lucha social. Los escritores deben emplear lo mejor de su inteligencia para romper esa barrera secular creada por las dominantes y consustanciarse con el pueblo. Recordó la frase de Jesús: "Mi reino no es de este mundo", y dijo que ha llegado el momento de que la conciencia del escritor revolucionario le haga decir: "Mi reino es de este mundo, pero también del otro". Recalcó que el pueblo español estaba luchando con un interés sobrehumano, con una vocación sin precedentes en la historia,
y había que movilizar los espíritus, las masas a favor de la República Española. El Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, realizada en Valencia en julio de 1937, por la importancia de su realización en un contexto de guerra, marcó un hito extraordinario en la historia de la literatura. El poeta seguía de cerca el curso de la guerra y se henchía de gozo o sufría según el resultado de cada batalla. Mientras, con pasión desbordada, se acercaba a los campos de batalla a hablar a los milicianos de la necesidad de luchar hasta el triunfo supremo de la vida. Les recitaba versos épicos, himnos de proclama a favor de la República. Poeta militante en las filas de la vida, había convertido su poesía en testimonio y arma de lucha. Vallejo escribió los poemas que componen su libro España aparte de mí este cáliz, durante la guerra, en sus 2 últimos años de vida. El poemario es un canto a la resistencia y el sacrificio humano. Es la voz crística que alienta al que lucha, entre un volcán de fuego. En Pedro Rojas, el poeta nos evoca al miliciano común, padre de familia que lucha y muere más de una vez en representación de todo el mundo. Al igual que Pedro Rojas, Vallejo, fusionado con el sentir del pueblo español, de los trabajadores, de la gente de extracto popular, escribe y se moviliza hablándoles de la vida y la esperanza. Remueve conciencias con su activismo imparable y su forma fraterna. Lo hace consagrándose en cuerpo y alma, sintiendo que muere también por España y en representación de todo el mundo. Este libro fue rescatado de entre las cenizas de la guerra por algún soldado de la República Española y luego impreso, como testimonio de guerra, por la División de Imprentas del Ejército del Este, que dirigía el poeta Manuel Altolaguirre, que había conocido a Vallejo. En la abadía de Montserrat, en las montañas de Barcelona, impreso en papel rústico, con prólogo de Juan Larrea, el amigo personal de Vallejo, y el retrato del poeta hecho a lápiz por el pintor Pablo Picasso. Era una edición facsímil que, por fortuna para España, para el Perú y el mundo, dio a conocer esta obra que, por su ingente contenido social y humano, alcanzaría un alto valor en la historia de la literatura. César Vallejo, el mago de la palabra, el ave fénix de la poesía en lengua castellana, desempeñó un papel importante durante la Guerra Civil Española. Se convirtió en heraldo literario y político de la resistencia contra el franquismo. Se le consideraba un poeta revolucionario, aunque con alta calidad humana. La lectura de sus libros, a pesar de estar prohibida por la dictadura franquista, fue ganando espacios en círculos literarios y llegó a influir profundamente en poetas como Blas de Otero, Félix Grande, Manuel Zelaya y otros con tendencia social. Al Perú, la influyente obra vallejiana llegó también más tarde para señalar un camino nuevo a las nuevas generaciones de poetas y escritores. La obra que nos legó César Vallejo es una joya de la literatura y es leída con sumo interés e interpretada de muchas maneras por gente de todo el mundo. Al igual que Homero, interpretó las Odiseas vivida por los abruptos senderos en que transcurrió su propia vida. Al igual que Dante Alighieri, creó un escenario y una voz poética para describir el infierno de la Guerra Civil Española. Al igual que Rubén Darío, cantó a las Américas a partir del cielo estrellado de sus sierras colosales, a partir de su Perú natal, al que siempre estuvo herido. Atisbó el futuro incierto del hombre y lo animó con pujantes mensajes de solidaridad, amor y esperanza, como esta conocida frase que nos motiva a actuar siempre con fe y valentía. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. España, aparta de mí este cáliz. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Los 15 textos que conforman el poema del poeta peruano César Vallejo son sin sombra de duda
el más eminente homenaje que un hispanoamericano le haya dedicado a ese país con motivo de la guerra civil. A pesar de ello, y si bien la crítica ha señalado algunas de sus características más relevantes, en España, aparte de Mí este cáliz, la guerra trajo como resultado situaciones complejas y diversas tensiones. El poeta defendió el orden democrático, luchando por su país en medio del conflicto. En el poema, el poeta utiliza signos de agonía y dolor que atraviesa España, donde más allá de sus esperanzas ideológicas y políticas, César Vallejo refiere la importancia que significa para él ser defensor de la humanidad. Cabe resaltar que el poeta muestra sensibilización ante la disidencia que evidenciaba en la sociedad. El autor se basa en las circunstancias que suceden en su entorno para realizar sus poemas del mismo, transmitiendo sentimientos de angustia y desconsuelo que sentía por su pueblo. Vallejo deposita en este la esperanza de la humanidad, poniendo en marcha una suerte de la teoría de la marginalidad como agente de todo verdadero cambio histórico. Son los desposeídos los que harán posibles el advenimiento de un nuevo mundo, y por eso sus héroes son los mendigos, los campesinos y los obreros, todos de extracción popular. Por esta razón en su poema les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir. ¿A qué hace referencia? A que si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y ese será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflictos. Niños del mundo, serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Vallejo, más que las contingencias histórico-políticas, opera en las implicaciones míticas de las ideologías. Es porque su poética nos propone una síntesis a un nivel más profundo. Por paradójico que parezca, se aprecia que en su poema, España, aparte de mí, este cáliz, hay una voluntad de armonizar el cristianismo y el comunismo. Finalmente, el poema nos conecta con la realidad vivida en la guerra civil, además de generar una luz de esperanza a la humanidad, tal y como lo menciona una publicación del Comercio. El mensaje principal de sus obras es una apuesta por el amor y la vida y la solidaridad humana. Es un canto sobre que la muerte va a ser derrotada. Vallejo nos deja grandes lecciones, no solo por el contenido de sus obras, sino por el gran ser humano que demostró ser a lo largo de su vida.